Bienvenidos, esto es Art Talks y yo soy Marily Torres. El día de hoy hablaremos de derecho, pero antes de empezar, ¿ya recibiste nuestro newsletter semanal? Si no lo has hecho es muy sencillo recibirlo. Vas a marilytorres.com/suscríbete.php. Ahí nos dejas tus datos y entonces semanalmente estarás recibiendo un correo con algunos puntos de arte. Ahora bien, el día de hoy nuestro invitado es Alejandro Rivera. Alejandro es licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es abogado litigante desde el 2007 y es docente desde el 2010 en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Bellas Artes. Ha cursado diversos programas avanzados impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Gestión de la Propiedad Intelectual. Actualmente cursó Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales. Sin más ni más, aclaremos dudas de arte y derecho con Alejandro Rivera. Hola, bienvenidos, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias por recibirme hoy. Sana distancia, gracias el espacio. Sobre todo para aclararnos tantas dudas. Claro, con mucho gusto. No, hombre, muchísimas gracias. Cuéntanos, primero, así como lo básico, ¿no? Creo que es súper importante tocar este tema dentro del arte que no se habla. O sea, es algo que cuando ya te metes bien de lleno, hay tanto atrás que dices, no, yo no puedo, es demasiado, y obvio necesitas un especialista, ¿no? O sea, porque no es, ahorita yo me lo invento. Y hay consecuencias positivas, y pudiese haber algunas muy negativas si no se hace de manera correcta. Okay. Entonces, cuéntanos como el must o las bases para que un artista empiece a trabajar de manera formal y profesional. Desde el registro de marca, obra, todo. Ok. Por favor, ilumínanos. Gracias. Te doy un poquito de contexto de la propiedad intelectual en general, ¿no? Que la verdad es una materia muy nueva. Pues estamos hablando de que la propiedad intelectual como tal existe hace unos 300 años. A lo mejor 300 años suena muchísimo, pero si lo comparas contra un derecho mercantil que tiene prácticamente todo lo que tenemos de humanidad, ¿no? Pues es algo muy nuevo. Y es algo que ha tomado demasiada importancia a últimas fechas por la globalización que ha tenido la humanidad y por lo fácil que ahora es movernos a través de las fronteras como si fuera cualquier cosa, ¿no? Los intangibles, los programas de computación, el arte digital y cómo se mueve, la facilidad de grabar algo y reproducirlo en tu teléfono y por lo tanto a últimas fechas ha tomado demasiada importancia. En contexto o de manera general, la propiedad intelectual se divide en dos ramas muy importantes. Una es el derecho de autor y otra es la propiedad industrial. Y entonces ahí lo que tendremos que hacer primero es distinguir hacia qué queremos proteger o hacia qué dirección estamos buscando la protección de nuestra propiedad intelectual. Si nos vamos hacia derechos de autor, estamos buscando proteger una necesidad estética que podemos, por ejemplo, ver como en un cuadro, ¿no? Y si nos vamos a la propiedad industrial, tendría que ver más con la explotación en línea, en masa de una obra, más que el aspecto artístico, sino más bien la explotación industrial de la misma. La reproducción, ¿no? Como es el caso, ¿no? Entonces, tenemos que ver, no significa que estén peleados, no significa que sean excluyentes. Por ejemplo, yo puedo diseñar una silla, darle un diseño estético, y en ese sentido sería arte aplicado, porque estoy haciéndole a una silla, que es una herramienta utilitaria, lo estoy proveyendo de una estética, pero si ese diseño luego lo paso a una producción en línea, también se puede registrar como un diseño industrial y también se va a producir en masa, ¿no? Entonces tendrá que estar protegido por ambos lados. Entonces no es que estén peleados, simplemente están protegiendo diferentes áreas del mundo del arte. Y entonces, hablando un poquito más de propiedad intelectual, que es inicialmente hacia donde va esta parte de derechos de autor, pues los derechos de autor tienen dos variantes muy importantes, ¿no? El primero es el derecho moral, que tiene que ver con tu calidad de artista, con tu calidad de que tú eres el creador de esa obra artística y tu capacidad de poder decidir sobre ella, en el sentido de si la quiero dar a conocer,
de si quiero que sepan que la hice yo, o divulgarla bajo un seudónimo o bajo un anónimo, si estoy de acuerdo en que se modifique o no, si estoy de acuerdo en que se le dé un uso con el cual a lo mejor yo no comulgo, por ejemplo, si promueve ciertos valores con los cuales yo no estoy de acuerdo, también podría oponerme, ¿no? Exacto, retirarla del comercio. Esos son derechos morales, que no estamos hablando de ganar con ellos, estamos hablando nada más de que en mi calidad de creador de esa obra, en ejercicio de mis derechos de paternidad sobre la obra, yo puedo decidir la manera en la cual quiero que esa obra se dé a conocer y bueno, en general, ¿no? Y los derechos patrimoniales, que tienen que ver eso sí con la explotación económica de la obra. Los billetes es la parte donde, que usualmente, o de manera errónea, dicen como que el artista vive del aplauso, como si creyéramos que el artista solo se va a enfocar en esos derechos morales de los que hablábamos, ¿no? Cuando en realidad no, el artista tiene que vivir del billete. Renta, come, colegiaturas, como cualquier otra persona, y tenemos que generarlo, ¿no? Entonces, que esos derechos patrimoniales nos ayudan a la explotación económica de la obra como tal. De hecho, si tú te fijas en inglés, el derecho de autor se llama copyright, es el derecho a copiar, ¿no? Porque el derecho de autor tiene una línea de una tradición anglosajona que se enfoca más en la explotación económica de la obra más que en los derechos morales. ¿Vale? Entonces, estas son como las dos áreas muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de una obra artística. Y nosotros como artistas o como gestores de estas obras artísticas tenemos que estar conscientes de esa dualidad y tratar de buscar un equilibrio siempre para que ambos lados estén protegidos y el artista pues pueda convivir en su entorno de la mejor manera posible, ¿no? Y qué importante esto, porque conozco muchos artistas, incluso súper bien posicionados, y no cuidan estos detalles. Sí. Se quedan solamente con el valor moral. Es mío y es mío, aunque ya lo vendiste. Pues, ¿qué pasa con los certificados de autenticidad? En la parte de abajo dice que tú, como creador de la obra, te quedas con los derechos de la pieza, aunque la pieza no esté en tus manos. Es correcto. ¿Cierto? Si no tienes el registro, ¿qué procede? Ok. Hablemos ahora. Sí. Bueno, eso es el registro como tal no es un requisito para que tu obra esté protegida. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? Con ese mito urbano de que te dicen, ¿la registraste? No, ya perdiste. O sea, eso no es así. Hay un tratado internacional de Berna, que es de los tratados internacionales más antiguos, o el más antiguo en materia de derechos de autor, en el cual se estableció que las obras están protegidas desde el momento en que se crean. Entonces, si yo como artista creo una obra, en el momento en el que ya está, en automático ya está protegida. Y esto estoy hablando de a lo mejor el 90% de los países en el mundial, o prácticamente con todos los que te interesa entrar en comercio, siguen esta regla, ¿no? Que las obras están protegidas desde su creación. El registrarlas, lo único que te va a ayudar es a tener esta evidencia ideal, idónea, de que tú creaste esa pieza y no la creó alguien más. Entonces, sobre todo ahora es importante, ¿no? Porque muchos de los inicios en el arte es copiar, más que desarrollar una idea completa y llevar a cabo tus ideas, ¿no? O sea, empezamos con, busco inspiración y me meto a Pinterest, me meto a Google y bajo imágenes. Esas imágenes fueron, o sea, esas piezas fueron creadas por alguien, ¿no? Sí. Y si empiezan a hacer la réplica, porque lo que hacen es copiarla, replicar la pieza y la venden, comercializan esa pieza, estamos, pues, claro, estamos poniendo una obra que no es nuestra. Exacto. Están reproduciendo sin autorización. Y estamos faltando esa norma. ¿Qué pasa? Primero, cuando lo haces, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones? De no haber cambiado, ¿no? Y viceversa. Ok. Si no registraste la pieza, pero estamos cubiertos por como el tratado de Berna.
Sí, el tema en general, más que si está registrada o no, es si puedo demostrar mi autoría sobre la obra, ¿no? Ese es donde está el punto clave. Entonces, de hecho, en épocas pasadas que era muy complicado registrar las obras o que era caro, lo que hacían los artistas literal era que tomaban un ejemplar de la obra y se lo mandaban por correo. Y eso era como el derecho, eran los registros de los pobres, porque les llegaba el paquete cerrado con el sello postal, con la fecha de envío, y entonces podían demostrar, en caso de algún problema, una fecha cierta, ¿no? De que existía lo que estaba en ese paquete en ese momento. La verdad es que hoy en día es bien fácil registrar y no tiene caso meternos a ese tipo de prácticas, ¿no? Oye, aquí en México, sí, aquí en México la verdad es que un registro de derechos de autor anda alrededor de los 220 pesos, entonces no tiene ni siquiera caso y es bastante sencillo. Si yo puedo demostrar esa autoría de mis obras, entonces estoy protegido contra ese tipo de violaciones en materia de derechos de autor que comentabas. Lo interesante será que si yo quiero iniciar un reclamo por infracciones de derechos de autor, lo primero que me va a pedir mi contraparte es, bueno, demuéstrame que es tu obra, ¿no? Y entonces, si no tengo ese título de registro, que sería como mi carta de presentación ideal, pues tendré que entrar a demostrarle de otra manera que yo soy el artista y que yo tengo derechos sobre ella. Y entonces ahí es donde se empieza a complicar todo y la conveniencia de tener esos registros, ¿no? Si yo ya tengo esta manera ideal de demostrar que yo soy el titular de la obra, entonces sí, podré tomar cartas en el asunto y de ir contigo y decirte, oye, estás incurriendo en una infracción de derechos de autor porque tomaste una pieza que es mía y lo estás reproduciendo sin mi permiso. Y entonces, pues ahí ya negociarás con ellos a ver ya cómo les toca a cada uno. A ver, ya voy revisando, ¿no? Un buen arreglo no algo mejor. Es mejor, sí. Ahora, ya tienes tu pieza, está padrísima. No lo registraste, pero evidenciaste el proceso, ¿no? Vas a salir del país. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Te comentaba hace un rato que yo llegué a Fico y vi un letrero como de las cosas prohibidas. No, y entonces estaban drogas, alcohol, mucho dinero que no estás declarando y una pieza de arte. Y yo, ¿Sabes cuál es el tema, Marilyn? Que estamos acostumbrados a ver el arte como algo muy natural, muy a la mano, y como tiene una aspiración estética, es muy fácil de quererlo tomar y apropiarte de él. Y entonces como que no lo vemos con los mismos ojos con lo que vemos un coche, a lo mejor, aunque si no ese coche es de alguien más. Y si vemos una imagen que nos gusta, la bajamos en nuestra computadora y la usamos, ¿no? O sea, como que le quitamos ese valor o no lo ponemos en el mismo plano como cualquier otra propiedad, ¿vale? Claro, y entonces ese es un tema cuando en la situación que tú comentas quiero salir del país, porque a lo mejor en nuestra mente no estoy moviendo un artículo de comercio, estoy moviendo una obra de arte, algo bonito que me gustó y vamos, ¿no? Pero para una autoridad, y en específico una autoridad aduanera, lo que estás metiendo es mercancía. Es como si yo quisiera importar mercancía a un país para venderla. Para ellos es exactamente lo mismo. Oye, ¿qué vas a hacer con esa pieza? Ah, es para mi casa, la voy a poner dentro de mi sala. No, adelante, ¿no? Eso es uso privado. Pero lo que comentábamos hace un ratito, si llego con 20 lienzos de pintura, me van a decir, oye, vas a adornar, y vas a adornar todo, o sea, empieza a perder esa dimensión, ¿no? Y habrá una presunción de que estás haciendo una evasión fiscal, porque estás metiendo mercancía al país sin declararla a las autoridades aduaneras, y sin llegar a aplicar en el país los impuestos de importación por el arte, ¿no? Entonces, importante no perder eso de vista, el arte es una mercancía que en la economía mundial vale y vale muchísimo, ¿no? Y sobre todo si tú eres artista y vives de eso, pues entonces es claro que mínimo a tus ojos tiene un valor eso, ¿no? O sea, es un valor económico por los materiales que le tuviste que poner, un valor en tiempo que lo que le tuviste que dedicar. O sea, ahí está una inversión hecha tangible en una obra, pero pues no por tener una finalidad estética pierde su valor en el mercado. Insisto, para las autoridades aduaneras es una mercancía y habrá que declararla como tal. No significa, solo para aclarar ese comentario que decías, ¿no? Que aparece dentro de las cosas prohibidas.
no significa que no lo pueda transportar, sí puedo. Así como también puedo transportar la botella de más de 100 mililitros. Lo único es que hay que transportarla de manera diferente. Habrá que mandarla abajo, o habrá que tenerla declarada en caso de que no pueda ir abajo, ¿no? O sea, tendrá que ir con otras restricciones o con otras autorizaciones. Oye, a ver, ahora, como nos habías dicho, yo tengo una pieza y quiero reproducirla en tazas. Voy a hacer termos y tazas con mi obra. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo la tengo que registrar? Ok. Lo primero es, ¿cuál es la obra como tal? ¿No? La Ley Federal de Derecho de Autor establece cuáles son las diferentes ramas artísticas que se reconocen en México, que es una lista bastante homogénea a nivel internacional. Pero a lo mejor nos podremos encontrar algunos tipos de obras que existen en otros países y que México aún no reconoce y viceversa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México las bases de datos se reconocen como una obra artístico-literaria y en otros países no. Y así va habiendo algunas diferencias. Entonces, lo primero es que tendríamos que ubicar en cuál de esas ramas vamos a encuadrar nuestra obra, ¿no? Pensando en Marily, que me dice, yo lo que hice es que pinté un cuadro, ¿no? Tengo una obra, le tomé fotografías, la digitalicé y ahora las quiero usar para ponerla en una taza. Bueno, la obra como tal es un cuadro, ¿no? O sea, la obra es una obra de pintura, es una obra pictórica, es una obra de dibujo, dependiendo de sus características. Y ya únicamente será una aplicación que se le haga a algún material. Por otro lado, si yo lo que hago es que tomo esta taza, ¿no? La taza que tienes ahí, tomo esta taza e intervengo esta taza, y aquí esta es la que intervengo yo, entonces esta es una obra de arte aplicado, porque es una obra artística aplicada a un instrumento utilitario, o sea, que tiene una actividad, una finalidad utilitaria, que me pueda tomar mi café, ¿no? Pues mi obra artística lo que hizo fue embellecer o pues, darle un sentido diferente a esto que podría ser una taza cualquiera, y entonces ya se considerará una rama artística diferente. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es nada más identificar en cuál de esas ramas está la obra artística que estoy creando. En tu caso sería así, sería una obra pictórica y la estamos reproduciendo en una taza. Ya que tienes obra y tienes tazas, necesito registrar mi marca. Ajá. ¿No? ¿Qué pasa con el nombre? O sea, si alguien de repente en Veracruz dice, no, yo soy Marily Torres, ¿qué pasó? O sea, y yo, que siempre estoy así biblioteca, siempre me han llamado de chiquita, ¿qué onda? Claro. Sí, puede pasar, ¿no? Se puede crear un Alejandro Fernández cantante y un Alex Fernández comediante, ¿no? Sí, puede pasar. Ahí habría varias cosas que comentar, ¿no? Primero, si es mi nombre, pues yo tengo derecho a utilizar mi nombre, ¿no? Entonces, si alguien se llama igual que yo, pues ni modo, podrá usar su nombre y no hay de otra. Pero hay dos figuras que se pueden utilizar en este entorno para proteger la exclusividad, ¿no? Uno es a través de la Ley Federal de Derechos de Autor, puedo tramitar una reserva de derechos al uso exclusivo. Tiene todo ese nombre sote. Y esta reserva de derechos al uso exclusivo lo que hace es que le digo al indautor que me voy a dedicar de manera profesional o de manera habitual a estar creando obras artísticas y o literarias. Y entonces el indautor toma nota y me dice, ok, el nombre que quieres utilizar para dedicarte a producir esas obras está libre y lo bloqueo para que nadie más dentro de este entorno creativo pueda llamarse de esa manera, ¿no? Entonces, si Marily dice, yo quiero ser la única Marily Torres o tener esta exclusividad, pues no podrá bloquear a alguien que sus papás le hayan puesto igual y que se calla, pero sí a que a cualquier otra persona que no tenga ese derecho natural por ser su nombre, quiera llamarse así, ¿no? Entonces, primero podría ser una reserva de derechos al uso exclusivo ante el indautor, en el sentido de estar generando contenido artístico de manera habitual. Y también tenemos desde el lado de la propiedad industrial las marcas, donde yo puedo tener registrado mi nombre como marca, puede estar en la clase 41, que sería la más habitual,
que tiene que ver con actividades artísticas, actividades culturales, ¿no? Y entonces ahí podría tener también un registro que tendrá que ver más con diferenciar mi establecimiento, los servicios que presto bajo esa marca, ¿no? Sí. Oye, ahora otra pregunta. Porque ya que estamos aclarando aquí, que claro. Sí. A mí me decían, no, porque es que de entrada yo pensar, voy a buscar un abogado es caro, ¿no? Pero nos has comentado que el registro de una pieza no es caro. ¿Qué tan caro es registrar tu marca? Para todos los que no han registrado su marca y hay que empezar a darle formalidad, porque si te quieres dedicar a esto formalmente, pues tienes que hacerlo así, ¿no? ¿Qué tan caro es? No es caro, o sea, yo diría no es caro, ¿no? Y una vez más, tu marca o tu derecho al uso exclusivo sobre un nombre es la manera en la cual vas a poder garantizar que todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu reputación está capitalizando para ti y no para alguien más que el día de mañana va a llegar y se va a querer robar todo eso que tú has generado. Entonces, poniendo en una balanza, piensen cuánto dinero he metido a mi negocio para no poder registrar ese nombre. Que esa sería la explicación más obvia y lógica, ¿no? Ahora, si lo bajamos a términos monetarios, tampoco es caro, ¿no? Un registro de marca, el indautor por una marca tradicional, o sea, un nombre, un logotipo, si los tramito en línea, incluso con descuento, sale como en 2,814 pesos. Nada. ¿No? Todo lo que programas que te puedes ahorrar son miles. Así es. Y es un registro que te va a durar 10 años. Entonces, estamos hablando de 280 pesos al año. Si yo creo que no le puedo dedicar 20 pesos al mes, 30 pesos al mes a mi nombre, pues estoy en un problema profesionalmente, ¿no? Entonces, sí, es un tema de dar prioridades. Ahora, la verdad es que tú comentabas ahorita, habrá quien diga, sí, pero lo puedo hacer yo porque el indautor o el INPI me cobran 270 pesos, 280 tantos pesos, ¿no? Un pelín mal, adiós, acá no. Te puede salir bien, te puede salir mal, ¿no? Y el tema, sobre todo en propiedad industrial, es que los tiempos son muy tardados. O sea, si yo quiero registrar una marca, lleno mi formato, hay muchos cursos en línea que el mismo INPI da para que tú llenes tu formato, y lo puedes ingresar, y efectivamente a lo mejor ahí te ahorraste el abogado, pero si está mal llenado en algo, el INPI te va a responder que está mal llenado más o menos en unos 3 meses, por decir, ¿no? Entonces yo ya perdí los 3 meses más el tiempo que tardo en contestar. Es pobre, ¿no? Claro. Si pasas examen de forma porque metimos bien el trámite, o sea, lo logramos, hicimos un buen trabajo previo por nuestra cuenta, se va a un examen de fondo donde el INPI va a ver si mi marca es registrable o hay alguna otra que es similar o igual a la mía. Y entonces me va a decir, ¿qué crees? No te la puedo dar porque tenemos estas otras anterioridades. Eso más o menos se tarda el INPI unos 5 o 6 meses. Y cuando yo le conteste, otros 5 o 6 meses. Entonces, el tema muchas veces en contratar a un profesional es que tu trabajo esté bien hecho desde la primera. El quitarte esos meses que en una actividad económica, y que por eso estás registrando tu marca, estás en una actividad económica, vale oro, ¿no? El saber que tu registro va sobre sólido, que está bien ingresado y que va a estar bien defendido en caso de que haya alguna complicación. Y aún así te diría que no es caro. A nosotros cobramos 7,000 pesos por un registro de marca, ¿no? Insisto, por 10 años, la verdad es que es una inversión que se desquita fácilmente, ¿no? Oye, y bueno, a ver, ya tenemos todo padrísimo, ¿no? Pero alguien me ocurrió por lo que y quien copió una imagen de Pinterest, ¿no? O pasó por una tienda de diseño, mobiliario, le tomó una foto porque ahora esto es súper recurrente. Porque todos traemos una cámara en el pantalón. Y la comercializan. ¿Qué pasa si el dueño de la imagen te cacha? De entrada hay como un básico de hay que ponernos
no ordene con él, ¿no? O sea, como, pues esto es como una multa, ¿sabes? O sea, ya te estacionaste mal, sabes que la multa es al menos de 15 cuantos salarios mínimos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Por qué lo comento? Porque hace poco a una amiga mía, que es artista, pues iba caminando en Playa del Carmen, su logotipo se le encontró en una tienda de souvenirs, de camisas, cosas, tazas, forrado. Es más, lo habían hecho en 3D. Okay. Y dije, oye, te queda más bonito, yo te hubieras quedado con ese, ¿no? Estaba precioso. Y le tomé fotografías y trató de hablar con el gerente y demás. Pues fue un rollo, ¿no? Entonces, pues lo que tuvo que hacer es que sí tenía registro, marca, todo en orden. Le pasó, bueno, es una bendición. ¿Qué hacemos? Pues lo contactamos, bla, bla, bla. Se arregló el asunto y efectivamente cubrieron, pues sí, como una multa básica. A otra amiga le pasó algo similar, en donde una tienda de muebles vendía sus obras como originales, pero pues, ella ya había vendido su obra original. Entonces, ¿quién estaba haciendo esas piezas? Claro. A ver, cuéntanos. Vale, lo primero es que cuando tú lo comentaste, veo una cosa en Pinterest, en Instagram, alguna aplicación de estas que me gustan, o voy pasando por la calle y veo algo que me gusta, y es normal que yo tenga una atracción hacia ciertas cosas y me quiera apropiar de ellas, es normal. El tema aquí es que la ley de derecho de autor establece ciertas limitantes a los derechos del autor. Entonces, por ejemplo, si yo veo una obra que me gusta y la quiero pintar para un uso privado, no estoy incurriendo en ninguna infracción, ¿no? Lo que comentaste ahorita, la puse en mi casa, no hay problema, ¿vale? Y eso es normal porque es muy difícil, por decir imposible, pensar en una idea completamente original. O sea, todo lo que pensamos, jalamos un pedacito de aquí, un pedacito de aquí. Nutrimos de todos lados. Si no, no existiría el dominio público, que es tan importante como los derechos de autor. Y entonces es normal que nosotros tomemos nuestra inspiración o tomemos un poco de todo lo que nos rodea para crear una obra. En ese sentido existe ese tipo de limitantes a los derechos de autor, que dice, bueno, yo puedo reproducir una obra. En realidad lo que está penado o lo que está prohibido es darle una difusión a esa obra, ¿vale? Entonces yo puedo decir, soy aficionado, soy fanático de cierto anime o de alguna caricatura que me gusta y la puedo pintar en mis cuadernos y no pasa nada, o lo puedo hacer de verdad como una obra en forma, pero para un uso privado, ¿no? Ya si de ahí lo saco, lo pongo en una galería, lo vendo, le doy una difusión diferente, entonces sí, estoy incurriendo en una infracción. Porque el autor de esa obra tendrá derecho a decidir si se debe de reproducir esa obra o si se pueden derivar obras a partir de la que él hizo. Entonces hay que primero hacer esa diferenciación, ¿no? Que si es para un uso privado, no hay problema en el sentido de que yo puedo llegar a copiar, ¿vale? Pero si esa copia que hice o esa obra derivada que hice la quiero divulgar y la quiero utilizar fuera de ese entorno privado, entonces sí necesito contactar al artista, al titular de esos derechos, y decirle, oye, me interesa hacer una obra derivada de la tuya, o sea, no igualita, pero basada en la tuya, o me interesa hacer una reproducción de tu obra. Y entonces ahí sí me interesa negociar contigo en qué términos puedo hacerlo. Y entonces el artista ya nos dirá, bueno, el artista o el titular de los derechos patrimoniales de esa obra, si el artista ya no lo es, nos dirá si acepta o no y los términos en los cuales estaría concediendo esa autorización. Entonces, eso sería lo primordial, identificar el uso, y si es un uso que se va a divulgar, entonces conseguir esas autorizaciones previas. Si yo llegara a identificar un uso no autorizado, como el que comentabas de tu amiga, lo primero es evidenciar. O sea, ustedes tienen que armarse. Si no tenían esos registros anteriores, pues luego ponerse a trabajar en soportar los registros que van a hacer, ¿vale? A lo mejor yo puedo registrar hoy una obra artística, pero dentro de los mismos formatos del autor me dice, ya la diste a conocer, ¿desde qué fecha? Entonces yo podría decirle, la di a conocer hace 5 años. Lo importante es que yo tenga la evidencia de
Hace 5 años esta obra ya existía. Por eso hablábamos de la importancia de hacer estos registros, ¿vale? Entonces, si ya los tengo, como era el caso de tu amiga, ideal, ya los tengo en la mano, no pasa nada. Si no, pues la sugerencia número 1 sería, vamos a evidenciar rápido o a soportar rápido nuestro reclamo. Vamos a demostrar que nosotros somos los creadores de la obra. Número 2, yo te diría, hay que evidenciar el mal uso que se está haciendo de ella. A lo mejor sí tomando fotos como comentabas. Yo te habría dicho, Marily, vete con un notario y llévalo a la tienda, ¿no? A lo mejor te va a costar un billetito, pero ese mismo billetito se lo vas a cobrar a tu infractor el día de mañana. O sea, lo vas a desembolsar, pero va a valer, porque te vas a llevar a un notario que va a levantar una fe de hechos donde va a decir que llegó a tal lugar, que en tal lugar se encontró con esta obra artística, que está reproducida de tal y tal y tal manera, con estas aplicaciones, va a tomar fotos, incluso podrá levantar la constancia de que se hizo del conocimiento del gerente de esa tienda o del dueño de ese negocio, que se estaba incurriendo en una infracción y que tenía que detener esa actividad. Y en caso de que siga, pues ya está, incluso tienes acreditado esa mala fe que la persona, aún sabiendo que estaba infringiendo, decidió continuar, ¿vale? Y entonces, yo teniendo mi soporte de que yo soy el titular de esa obra artística y la infracción que está cometiendo la otra parte, entonces podré empezar un procedimiento de infracción administrativa, ya sea ante el INDAUTOR, si se especifica ante derechos de autor, o ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que se determine que efectivamente se está haciendo un mal uso, y con esa resolución de que hay una infracción administrativa, poder demandar una reparación de daños y perjuicios. El instituto originalmente va a poner una multa, pero esa multa no es para ustedes. Esa es como la parte interesante, ¿no? Entonces va a decir, oye, no puedes seguir haciendo esto y te multo. Y si tú insistes en esta infracción, a pesar de que el instituto ya te dijo que está prohibido, entonces ya puede convertirse en un delito, y delito ya puede ser una causa de cárcel, ¿no? O un antecedente penal. Entonces ya toma una dimensión diferente. Pero con esa resolución donde hay una infracción administrativa, donde ya el instituto dijo efectivamente están utilizando una obra sin derecho, con ese papelito me voy a ir con un juez y ya demando en una vía civil la reparación de los daños y los perjuicios. Que hablando de derechos de autor, la misma ley establece que la reparación del daño no podrá ser menor al 40% del valor de las ventas que se hayan hecho. Y ojo, estoy diciendo de la venta, no de la utilidad. Entonces, si yo estoy vendiendo un producto en 100 pesos, pues de ahí tomo 40 y son para el dueño de la propiedad intelectual. A pesar de que a lo mejor yo le ganaba 10 pesos, pero tendrá que ir por ahí. Bueno, pero bueno, como tú misma lo comentaste, más vale un mal arreglo con contento, ¿no? Entonces, vale mejor hablar con ellos, hacerles ver que están entrando en una infracción. Si está a la disposición de ellos decir, oye, perdón, no nos asesoramos o creímos que era dominio público, ¿no? Me voy a inventar que a lo mejor de ellos de buena fe creyeran que era algún tipo de icono que ya estaba en el dominio público, ¿no? Y si lo estamos utilizando, pues no sabíamos, ok, lo retiro y ¿sabes qué? A ver, ¿de qué manera podemos compensarte, ¿no? O es más, me interesa porque ya aquí a nivel local o a nivel nacional ya la posición da una licencia, ¿no? Pero será muy diferente negociar una licencia después de la infracción a manera previa, ¿no? Y mucho más caro negociarlo una vez que ya estuvo la infracción, definitivamente. O sea, haz tu propia composición, ¿no? Como dices, realmente nadie está inscribiendo el dominio negro, nadie estamos inscribiendo el dominio negro. Todo el mundo tenemos este dominio público y entonces podemos emplear aquí, por allá, por acá, por acá. Y entonces surge una pieza nueva, ¿no? Otra cosa, hablamos de los derechos, sí, ¿no? Cuando la registra tal, los derechos. ¿Cuánto duran los derechos? Porque cuando yo escuché eso dije, ojalá que yo dure eso. Está bien fácil. Los derechos de autor duran toda la vida del autor y aquí en México hasta 100 años después de su muerte. O sea, supón que yo me voy a hacer non plus ultra de la. Y entonces, todos mis piezas de todos los derechos de todas las piezas, ¿cómo? O sea,
Ahora mi preocupación es, tengo que encontrar aquí mi casa. Bueno, los derechos de autor, los derechos patrimoniales se heredan, ¿no? O sea, porque son 100 años después de la muerte del artista. Entonces, en realidad sí, yo los voy a disfrutar toda mi vida y a partir de que muera, 100 años más podrán ser explotados. Esto cambia de país en país, ¿no? La estándar internacional anda sobre los 70, 75 años. En México son 100 años. Seguramente en un futuro no muy lejano nos bajarán para tratar de homogeneizar con el resto del mundo. Pero aún así, el artista no tiene nada que preocuparse porque son después de su muerte. Entonces, toda su vida, su obra artística va a estar protegida en derechos de autor. O sea, si están en otros países, ganan el registro en México. Punto, se acabó. Un poquito más. O sea, se acabó, ya de nada. Para efectos de México, sí, habría que ver, hay una figura que es cotejos de plazos, donde a lo mejor en otros países te dirían, no, aquí son 70 años, y te doy los mismos 70 años que les doy a mis nacionales, pero bueno, tu obra está protegida aquí 70 años. ¿No? Pero bueno, nuevamente, es después de tu muerte, o sea, ustedes no tienen por qué preocuparse a lo largo de su vida, y de hecho, si es una obra en coautoría, si son varios, los 100 años empiezan a correr a partir de la muerte del último de los autores. Entonces, supongamos que hay uno que es muy longevo, hasta que ese último fallezca, empezarán a correr los 100 años. De nada. Sí, por ejemplo, los Beatles, pues la gran mayoría de las canciones eran Lennon-McCartney. Entonces, aunque Lennon ya falleció hace muchos años, mientras McCartney siga vivo, comillas, por aquí ya el mito urbano, esos derechos seguirán vigentes hasta el año pasado, hasta que él haya fallecido, ¿no? Y los años posteriores. Vamos. Una pregunta más. Sí. Tienen respuestas. A ver. ¿Qué pasa con un concurso de arte? Y me están bombardeando, me están inscríbete, y está padrísimo, y el premio y tal, pero nunca nadie en México lee las letras chiquitas, perdón. O sea, o si ustedes lo hacen, sí, acepto, sí, ¿qué aceptas? A veces no sabes qué estás aceptando y entregas los derechos de tu pieza. Sí. ¡Ojo! Son transmisiones de derechos patrimoniales. Qué bueno que lo mencionas porque otra vez vale la pena distinguir entre los morales y los patrimoniales. Los derechos morales no se pueden perder, pase lo que pase. Aunque yo me muera y pasen 100 años, siempre van a seguir siendo míos. Por eso si veo la Gioconda, sigo sabiendo quién es el artista, ¿no? Sigo sabiendo quién es un Da Vinci, o si veo cualquier obra de hace siglos, seguimos atribuyéndosela a un pintor en específico. Todos los morales no tienen vigencia, no me los pueden embargar, no los puedo perder, no los puedo vender. Esos, digamos que son como un tatuaje que ya te pusiste y te lo vas a llevar contigo, ¿vale? Pero los derechos patrimoniales sí se pueden transmitir. Y entonces, muchas veces en este tipo de concursos, lo que yo estoy dando permiso al presentar una obra a concurso, les estoy autorizando a reproducir la obra, a divulgarla, a hacer obras derivadas de esa obra. Cosas que a lo mejor yo como artista no estoy consciente que estoy permitiendo y que por eso es bien importante que veamos, ¿no? En la ley se establece cuáles son mis permisos, mis derechos como artista o como titular de estos derechos patrimoniales. Entonces yo puedo decidir a lo mejor si se pueden crear copias o no de mi obra, las reproducciones, la manera en la que la puedo poner en circulación, a lo mejor a través de una venta, de un arrendamiento, si se pueden hacer obras derivadas, como traducirla a otro idioma, hacer subtítulos, si la importación al país, o sea, todo ese tipo de derechos patrimoniales que tengo, muchas veces en los concursos nos dicen, pero por el hecho de estar ingresando aquí, si llegamos a escoger tu obra y como vas a recibir un pago por este premio, entonces se entiende que ese premio también hace las veces de pago y estoy cediendo los derechos, no todos, ni de manera ilimitada, pero sí estoy cediendo aunque sea algunos de mis derechos sobre esas obras. Y a lo mejor en base a eso, los organizadores del concurso los estoy autorizando a crear litografías de mi trabajo o los estoy autorizando a hacer tazas mascadas, ¿no? Con la obra que yo creo. Entonces es importante que cuando entremos ese tipo de situaciones, pues sí, como mencionas, nos asesoremos exactamente de qué es lo que estamos autorizando,
Yo pienso que son cosas fundamentales cuando ya haces esto en serio, ¿no? Porque hay un lapso de tiempo, y lo he platicado con muchos artistas, en donde para hacerlo formal, absolutamente formal, con todo lo que conlleva, pues te tardas, medio te decides, ni sabías, algunos así, bueno, ni por dónde, ¿no? Y entonces llegan a una galería y te dicen, como no, con mucho gusto, me encanta así, pásame tus papeles. Y tú, ¿y ¿no? O sea, porque no puedes llegar, o sea, galerías formales te piden documentación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a exhibir? Porque también, o sea, su reputación está ahí. Entonces hay que hacerlo formal, ¿no? Y en todo esto, la verdad es que yo, cuando nos reencontramos, dije, es que Dios me ama porque todo lo dominas. Gracias. Y que hoy lo compartas con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Algo que tengas que decir así como, a ver, paso número 1, paso número 2, así como, además de que por favor registren su marca, registren su obra, protéjanse. Algo más, o sea, además de leer las letras chiquitas de sus finales y concursos. No, pero sí me gustaría hacerte un comentario de algo que es un error muy común en el arte. Por favor. Y que luego los artistas creen que ya la regaron y no necesariamente. Muchas veces el artista pinta un cuadro y el cuadro es una obra artística por sí mismo, ¿no? Es la materialización de esa obra. Técnicamente se llama que fijaste la obra en un soporte material, ¿no? La obra está en tu mente y la materializas fijándola en un soporte material, el lienzo y los pigmentos que le pongas al lienzo, ¿no? Y luego este mismo artista, supongamos un artista que apenas está empezando en este medio, sale con su cuadro, se pone hasta en la misma calle a ofrecerlo, pasa alguien y se lo compra. Y luego se entera de que ese mismo cuadro ya lo están reproduciendo por otro lado y dice, ching, dice, es que lo vendí, no lo registré. Y pues lo batié porque la verdad es que lo vendí a lo mejor en 5,000 pesos y ahora se está ganando X cantidad por esta comercialización. Aquí es importante mencionar que, uno, reiterando lo que decíamos hace rato, las obras están protegidas desde que se crean, no desde que se registran. Entonces, esos derechos de la obra ya son tuyos. Y dos, vender el soporte material, o sea, vender el cuadro, no es vender la obra. O sea, no es lo mismo. La obra artística está fijada en el soporte material, está materializada en el lienzo. Pero el lienzo es el soporte, no es la obra. Son a lo mejor conceptos que luego pueden ser un poquito confusos, pero no es lo mismo la obra que el lienzo en el cual está plasmado. ¿Me explico? Eso a mí como creador o como titular de los derechos de esa obra, me autoriza que aunque yo ya no tenga este lienzo, puedo seguir utilizando la obra. ¿Me explico? De manera que a lo mejor yo puedo volver a pintarla. El mismo cuadro. Y a lo mejor si vemos una Piedad de Miguel Ángel, sabemos que no es una pieza única, existen varias versiones, todas hechas por él, ¿vale? Y a lo mejor él no lo hacía en este sentido de tengo los derechos de la obra y la puedo seguir reproduciendo, pero a pesar de que él ya lo hubiera vendido, la puede volver a hacer porque él es el dueño de los derechos patrimoniales de la obra y tiene el derecho a reproducirla. La persona que me compró el cuadro es dueño del soporte. Y entonces yo ya no puedo tocar su lienzo porque es de la persona que lo compró, pero la obra sigue siendo mía. Y el hecho de vender ese lienzo, ese soporte material, no significa que también te vendí mis derechos patrimoniales, que esa es la parte a la que quería llegar. La persona que me compró el cuadro me compró el lienzo y se lo llevó a su casita, pero el derecho a reproducirlo sigue siendo del artista. Y entonces todo ese uso no autorizado que puedo llegar a ver en la tele, en internet, y todos esos beneficios económicos que se pueden empezar a generar a través de una obra, son míos. O sea, legalmente son míos como artista, no de la persona que me compró el cuadro. Y entonces podré hacer un reclamo formal diciendo, oye, esa obra es mía, ya no tengo soporte material porque ya lo vendí, pero aquí tengo la evidencia de que yo la creé, tengo mi registro de derecho de autor, de que yo soy el artista, y en base a eso podré también generar una acción en caso de que fuera necesario, ¿no? Pero ese sería como un tip que se me hace básico para un artista.
el que le quede muy claro que su obra no está ligada al soporte en el cual la fijó. Él seguirá siendo dueño de su obra moralmente por toda la eternidad, patrimonialmente hasta 100 años después de su muerte, y únicamente en casos muy específicos, como las obras comisionadas, donde te digo, Marilyn, me interesa que me pintes un cuadro así y así y así, y te pago para que lo pintes, los derechos serán de la persona que me la comisionó. Pero normalmente si yo pinto una obra de mi autoría con mis propios medios, yo soy el dueño de esa obra, yo podré dar licencias y poder autorizar reproducciones, pero por el hecho de vender el cuadro no pasa, ¿no? Pues bueno, ese tip me pareció muy, muy importante que quedara claro ahorita para... Sí, porque algunos podrán decir, oye, yo hice una exposición y me gustó la obra, pues ya la compré. Ajá, pero a ver, ¿leíste el certificado de autenticidad? O sea, sí. Ahora, ya. ¿Qué podría tener como modo, como obligación, el certificado de autenticidad? Además de el nombre de la pieza, quién lo hizo y los derechos de esta pieza son míos, la pieza es tuya. ¿No? ¿Qué más tenemos que poner en el certificado? Mira, yo te diría, lo importante dentro de este proceso creativo y sobre todo de protección es, uno, poder demostrar mi autoría. Entonces, lo primero es establecer quién es el autor. Ojo, autor siempre es una persona física, o sea, no puede ser una compañía o una empresa. El autor siempre es una persona física, carne y hueso. Luego, ¿quién es el titular de la obra? O el titular de los derechos patrimoniales. ¿Quién es el que puede disponer económicamente de esta obra artística? Que puede ser el autor si no ha transmitido los derechos, pero puede ser alguien más si ya los transmitió. Por ejemplo, porque me comisionaron una obra. Entonces, estos dos primeros puntos son básicos. ¿Quién es el artista que la creó? ¿Y quién es el titular de los derechos patrimoniales? Este titular sí podrá ser una persona física o una persona moral, ¿no? Porque a lo mejor habrá una empresa que se dedique a comprar derechos de autor y a comercializar con ellos. Entonces, eso no es ningún problema. Ideal, porque cualquier galería seria te va a pedir evidencias de que es tu obra, pues el registro de la obra que estoy llevando a exponer, ¿no? Idealmente acompañarlo del título de la obra, o sea, del título que te expide el Instituto Nacional del Derecho de Autor, no el título, no el nombre que yo le pongo, sino el papelito que me entrega el indautor donde me dice, este es tu registro. Y entonces decir, esta obra está registrada con este número, con esta fecha ante el indautor, ¿no? Y eso ya me va a dar un margen. Establecer cuál es la técnica que se está utilizando, o sea, por ejemplo, cuáles son los materiales, el lugar donde, yo ya pensando como en estos certificados de autenticidad, el lugar donde se creó la pieza también puede ser interesante, sobre todo para efectos ya de coleccionistas o de galerías más serias, y las transmisiones que ha tenido esa obra, porque a lo mejor ese cuadro ha ido brincando de dueño en dueño, y las galerías que, o sea, para que de verdad te acepten un cuadro como un original, tienen que poder rastrear del momento que el pintor lo fijó en el soporte material al momento en el que llegó a sus manos. Entonces seguramente me va a poder decir, a ver, enséñame en qué momento este artista vendió esta obra, quién se la vendió aquí y cómo llegó a mis manos. Si es una galería seria, te pediré esas evidencias para ellos poder decir que estoy vendiendo un cuadro de manera legal, ¿no? No es parte de un mercado negro que anda por ahí circulando, una obra que desapareció por ahí y que me están trayendo. Y entonces es poder hacer ese rastreo hacia sus orígenes es muy importante. Yo les diría como artistas, es muy sano que lleven una bitácora de todas las veces que sus obras se han exhibido, o sea, que ha estado disponible para que alguien la pueda ver. A lo mejor decir, esta fue la primera vez que la publiqué, que alguien la vio, y de aquí también se ha exhibido en este lugar, en este lugar, en este lugar, en estas fechas, justamente para que si el día de mañana llega a salir alguna copia, tú puedas demostrar, no, mira, este artista es de Londres, y yo tuve una exhibición en Londres este día, o en este periodo, y seguramente aquí lo vio, ¿no? O por ahí va. Entonces, el tener esas evidencias nos va a ayudar mucho a poder tener una oferta mucho más seria en el entorno artístico, ¿no? Y la verdad es que todo esto es un mundo completamente aparte, ¿no? Sí. O sea, cuando empecé a entrar en todo esto, bueno, a mí se me volaba la cabeza porque decía, rastreo de obra. Y decía, ¿cómo?
¿Cómo rastreo de obra? Pues es importante. El día de mañana que, o sea, imagínense que ya mi obra está en todo el mundo, bueno, ya, entra el trailer. Y de repente, ya, Marilyn, bye, murió. Yo no voy a poder decirle, esa obra sí era mía, yo se la vendí al señor y el señor la heredó y la nieta la revendió. Claro. Por eso es necesario que tú como artista tengas tu rastro de obra y que puedas decir, sí, efectivamente, el señor que se la heredó fue mi comprador en 1900, bla, 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 ¿no? En 1000, lo que quieras, en tal lugar. Y con certificado. Sí, una factura, un contrato, o sea, tratar de igualar todas esas evidencias es bien importante. Otra cosa que a lo mejor es muy desconocida y está también en la ley del derecho de autor, es el derecho que los artistas tienen a participar en las utilidades de sus obras cuando, por ejemplo, le hace una galería. Ajá. O sea, a lo mejor yo ya vendí mi cuadro y yo digo, bueno, ya cobré por mi cuadro, ya se lo llevaron, lo persignas, se va. Y luego te enteras que bueno, tu nombre fue creciendo, tu trabajo se fue apreciando y tu obra que a lo mejor vendiste inicialmente se subasta X cantidad. Tú como artista sigues teniendo derecho a participar en las utilidades que generó esa reventa cuando la reventa se hace de manera profesional, o sea, a través a lo mejor de... Sí, nos ves entre amigos. Sí, o sea, no sé si yo se la vendía a mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Pero si la hice a través de una galería de arte, si la hice a través de una curaduría, o sea, personas que se dedican de manera profesional a promover el arte, tengo derecho a participar en esas utilidades, a pesar de que yo ya cobré por mi trabajo, ¿no? Es un derecho que los artistas siguen teniendo específicamente en esta materia plástica. Tenemos ya las piezas, ya las listas, ya las recibiste, registro de obra, pero todo esto lo que hemos platicado es para el artista. Y si yo soy comprador, y si yo estaba de vacaciones en Miami y pasé por una tienda, ay, qué padre, yo en Miami. No, digo, bueno, puede ser aquí en Querétaro, en Orlando, donde tú quieras. Pero viste una galería, ¿no? Me refiero a una galería porque se supone que es donde lo llevan más formal, que si me meto a una tienda de muebles, ¿no? O que la compré en un café, ¿no? O sea, una galería como que te entrega todo eso. ¿Cómo me aseguro de que mi inversión en la pieza, o sea, qué es lo que tengo que pedir si yo soy compradora y no sé nada que pedir? Así me gustó la pieza y digo, bueno, no importa, yo lo pago, me lo llevo. Le tengo que pedir, aunque sea un ticket, le tengo que pedir... Bueno, volvemos a lo mismo. El arte, no por ser arte, deja de ser un producto, una mercancía. Ajá. Entonces, número uno, aunque yo, o sea el cuadro que sea una escultura, sea cualquier obra, la persona que me lo vende debería de poderme dar una factura, un comprobante que cumpla con los requisitos fiscales del país donde lo haya comprado, ¿no? Yo, por ejemplo, tú sabes, en Estados Unidos no se usan las facturas que nosotros usamos. Usualmente traen un ticketcito muy sencillo y pues tendrás suerte si logras que tengan todos tus datos, ¿no? Se batalla un poco en ese sentido. Aquí en México la verdad es que tenemos unas facturas muy, muy completas. O sea, a nosotros como contribuyentes nos cae gordo porque es mucha la carga administrativa que tenemos, pero la verdad es que tienen mucha información esas facturas, ¿no? Están validadas por una autoridad certificadora que es el SAT, o sea, tienen mucho contenido. Entonces, lo primero es pues, conseguir mi evidencia de pago, ¿no? O sea, tal vez yo diría, si yo la compré, es importante que pueda guardar de preferencia el estado de cuenta de la tarjeta con la cual se pagó y la factura o el recibo de esa pieza, para que yo pueda demostrar que sí pagué por ella, ¿no? Y a la persona que me lo está vendiendo, como tú ya lo mencionaste, adicional a esa factura, pues esos certificados que te están diciendo, nosotros que somos tal galería, certificamos que esta pieza es de este autor y te damos como los antecedentes de cómo llegó a nosotros y por qué te la podemos vender. Y esa documentación es la que te respaldará el día de mañana, no solo para que la tengas tú, sino para que tu obra mantenga el valor bajo el cual tú la compraste. Porque a lo mejor yo compro una obra hoy en 10 algo, pero no guardo esta mercancía y el día de mañana mis hijos, mis nietos dicen, oye, ¿qué pasó con este cuadro? Vamos a tratar de venderlo. Y llegan a una galería y dicen, ok, me encanta tu cuadro, me interesa mucho, pero si no tienes papeles no vale 10, vale 5, vale 3. Pero si tienes papeles,
¿Vale 15 o vale 20? ¿No? Claro. Entonces es completamente diferente el panorama cuando tengo ese soporte. Yo, sin afán de hacer comercial, hay un programa muy bueno en Netflix, búsquenlo, que tiene que ver justo con eso, con rastrear el origen de las obras de arte y que se enfoca especialmente en esto, ¿no? En las evidencias que soportan de dónde viene una obra artística. Y cómo se mueven los valores de las obras dependiendo si tengo el papelito que la soporta o no. Entonces es bien importante esa parte. Además, ¿sabes cómo te agradezco que nos hayas ampliado el panorama de todo, para compradores, para los que están iniciando en el arte, para los que ya son artistas consolidados y les da flojera, ¿no? Es muy fácil, realmente te hablan, te llenan unos formatitos, te mandan, te depositan y estuvo, ¿no? O sea, quitemos de la cabeza esta idea de es cállate, yo soy. No, estás protegiendo de donde vives. Y además no nada más es eso. O sea, es trabajo, esfuerzo, pasión, interés, vida tuya y hasta de los que dejan. Claro. ¿No? Entonces, pongámonos en orden. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te buscan? Pues lo más fácil es internet. Pues estamos en www.asesoriacorporativa.com.mx. Esa sería nuestra página. Y ahí vienen todos los datos de contacto para que podamos platicar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta cátedra. Gracias a ti, con muchísimo gusto y cuando gustes, lo repetimos. Muchas gracias. Yo seguro te daré otra. Gracias, Noelia. ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante, ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify. No te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas. También ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte. Y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres. En mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.